Hemos invitado a don Roger Carvajal, que es investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, para que nos explique, y lo va a hacer como buen docente universitario, investigador con CHUIS. Primero, ¿qué es un alimento transgénico? Iremos paso a paso, cachata, entendiendo qué significa aquello, porque a veces hablamos y no sabemos exactamente qué significa transgénico. Don Roger, gracias por llegar a Fides TV, buenas noches. Padre, un gusto estar en su canal otra vez. Bueno, este tema pues es muy sensible y tendríamos que ver la manera de que la población se entere y tome posesión sobre aquello. En realidad, cuando hablamos de especies genéticamente modificadas o transgénicos, estamos hablando de aquellas especies que por tecnología de laboratorio se les incorpora un gen de otra especie. Usted sabe que los genes son estas características que tiene cualquier ser vivo. En el caso del humano, los ojos, el color de ojos, el rizado de los cabellos, la estatura, son características genéticas. Entonces, un gen domina todo aquello. En las plantas, el color del tamaño de las hojas, su forma, el sabor, todo está dominado por genes. Si nosotros sacamos un gen de una especie y lo metemos en otra, tiene que tener algún propósito. Generalmente es para cambiar la característica que nos interesa en la especie que recibe esto. Se han hecho especies transgénicas hace mucho tiempo con mucha utilidad en la salud. Por ejemplo, hay bacterias que se les puede meter el gen de la insulina humana. Si hay el gen de la insulina, se lo mete a una bacteria y la bacteria, como reproduce muy rápidamente, produce insulina, pero humana. Entonces sacamos esa insulina, la purificamos y se administra a los diabéticos. Gran parte de la insulina que hay en las farmacias es transgénica, es un producto transgénico. Pero, en este caso, el individuo que consume esa insulina es de su propia especie, nada más que la fabricó otra especie. Cuando hablamos de alimentos transgénicos, ahí la figura cambia un poco, porque es una especie el alimento a la cual se le mete un gen de otra especie, que no tiene nada que ver con el hombre, y nos comemos todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la soya, se le ha incorporado un gen de una bacteria, que esa bacteria es resistente a un herbicida. Entonces ese gen, que codifica para una enzima, que se llama la shikimato sintetasa, hace que esta planta produzca una enzima que se hace resistente a la aplicación de un herbicida. O sea, esta es la historia. Una empresa hace mucho tiempo fabricaba herbicidas. Y estos herbicidas obviamente matan todo, incluyendo la especie que uno quiere comer. Pero la idea de ellos fue, bueno, que mate todo, pero no menos la especie que queremos que crezca. Entonces fabricó esta especie transgénica con esa resistencia y ahora puede echarle el herbicida en cualquier cantidad. Hay otras especies, como por ejemplo el llamado maíz BT. Es un maíz que tiene incorporada un gen que codifica para una toxina que salió de una bacteria que mata a los insectos. Entonces el maíz, cuando llega un insecto, pues el maíz consumido por el insecto se envenena el insecto y mueren larvas y todo aquello. Entonces son genes que codifican para proteínas extrañas a la especie que recibe y a la especie que la va a consumir, en este caso nosotros. Entonces, en este caso se ha planteado que estas especies transgénicas podrían afectar a la salud, y ahí se planteó un drama bastante grande. También se ha planteado que estas especies podrían afectar el medio ambiente, y hay otra cantidad de argumentos para decir aquello. Y también se ha planteado que los defensores de los transgénicos dicen que bueno, esto va a generar un rendimiento enormemente grande y va a hacer que la población coma, y una cantidad de argumentos en términos de rendimiento que están en duda, y de hecho hay mucha información que dice que esto no es exactamente así. En el caso del maíz BT, por ejemplo, que se quiere meter en Bolivia, se sabe, en la Argentina hay estudios ya muy difundidos que dicen que este maíz no aumenta el rendimiento. Aumenta las ganancias de las productoras que venden la semilla, eso sí, indudablemente, pero los cultivadores siguen con el mismo rendimiento, pero se hacen dependientes de la empresa que les vende la semilla en cada siembra. Normalmente los cultivadores generan el producto y separan de ahí su semilla para el año que viene. En el caso de los transgénicos eso no puede ocurrir, hay que comprar cada año la semilla otra vez. Don Roger, estamos hablando de Brasil y de la Argentina. Sí, efectivamente estos países producen grandes cantidades de soya transgénica, pero esta soya tiene ciertos mercados que, bueno, en realidad son para el consumo animal en Europa. Para el consumo local tiene ciertas restricciones.
pero que esto pesa en una cuestión que no es exactamente el negocio de los empresarios. Ellos ganan muy bien y están felices, pero ¿qué está pasando en Argentina, por ejemplo? Nosotros sabemos que un tema de la cultura, de los cultivos tradicionales, es la rotación de cultivos para mejorar el suelo, de manera natural, sin meter químicos. Pero cuando uno ha sembrado soya transgénica y le ha echado el herbicida, entonces ese suelo ya no puede sembrarse nada porque se mueren todos, tiene herbicida. Entonces la posibilidad de rotación de cultivos no está dada. Por tanto, los pequeños cultivadores tienen esa limitación. Tienen que seguir produciendo de ahí soya en adelante toda su vida. Eso ha condicionado a que hay escasez de alimentos en Argentina, los nuevos alimentos. Tuvieron que abrirse otros espacios, abrir la frontera agrícola para sembrar cosas diferentes, y al rato eso también eran cubiertos por la soya. La soya ha cubierto prácticamente todo. En una corte alemana, hace 1 año y medio, le pidió a Monsanto, en una acción legal, que muestre sus datos crudos, o sea, datos de su cuaderno, a la corte. Tuvieron que llevar, no había otra, en Alemania no se puede jugar con eso, y estos cuadernos fueron entregados a grupos independientes de trabajo, grupos franceses y alemanes, y se encontró, apropiando estadística apropiada, que esos resultados que ellos mostraban como inocuidad en ratas no eran ciertos y que causaban daño hepático, daño renal y daño en las células sanguíneas, demostrado. Entonces hay artículos, si alguien quiere revisar esto, yo lo pongo en un artículo que publiqué en la versión digital del periódico La Razón del 11 de este mes, donde están todas las referencias bibliográficas, autores y todo aquello, donde se ve que estos datos eran falseados. Monsanto y DuPont contratan laboratorios para demostrar que el glifosato es inocuo. Y la EPA, norteamericana, una agencia para el medio ambiente, encuentra que estaban falseando resultados, estaban ocultando resultados, los meten a la cárcel a esos laboratorios, un laboratorio que se llama Biotechnology Industry, pero está en este artículo que le refiero, y les multa con 5 millones diciendo ellos están falseando datos en Estados Unidos. Don Roger, la ciencia y su expresión más operativa, que es la técnica, están mutando la naturaleza. Eso sucede en medicina, sucede en los medicamentos, en todo, ¿sí? En todo. El hecho de que nosotros desviemos el curso de un río ya es enfrentar a la naturaleza. Hacer una represa. Todo. Es decir, la ciencia y la técnica son la actividad desarrollada por el hombre para manejar la naturaleza, manipularla. No solamente conocerla, conocer la ciencia. La técnica es manipularla. Si uno hace un jardín, está manipulando, porque en realidad ahí deberían crecer en este terreno las plantas que tienen que llegar con el viento. Entonces no, uno pone las plantas que quiere. Entonces está manipulando, ahí se está forzando el curso natural de las cosas. Y así en la ciencia, en la medicina, yo he escrito un libro que se llama Manipulación de la respuesta inmune, soy inmunólogo, que todavía no se ha publicado, pero se ve ahí como el trasplante, todo es manipulación. Estamos enfrentándonos a la naturaleza. Pero esto tiene límites. ¿Y quién marca los límites? La ética. Y las normas. Y las normas, pero basadas a su vez en la ética, en reflexiones que hace el mundo. Yendo a otro campo, pero para ver las polémicas entre países y países cerca. Los alemanes, presionados por los verdes electoralmente, han decidido que en el 2020 van a terminar con la energía nuclear, dentro de 9 años. Sin embargo, el gobierno de David Cameron, en Downing Street, en Londres, señaló hoy que ellos van a seguir con sus 7 proyectos de plantas atómicas para energía eléctrica y van a tomar algunos recaudos en base a la experiencia de Fukushima, porque la energía nuclear nos dañina, taca. ¿A quién hacer caso? ¿A los alemanes o a los ingleses? Tan cerca y con posiciones tan contradictorias, sobre un tema que es tan sensible. Muy sensible. De hecho, padre, hay una línea muy grande de investigadores ambientalistas que creen que la energía nuclear es parte de la energía del futuro, porque no contamina, está claro. Pero sí, cada accidente es deleterio y espanta, pues. Yo, la verdad, quiero decirlo, eventualmente he estado pensando que debiera trabajarse la energía nuclear, pero la cantidad de recaudos que deben tomarse la hace muy cara, por un lado, pero por otro lado, todavía no hay todos los sistemas de seguridad avanzados. Entonces, cuando estén todos, yo creo que esa va a ser la energía. Ahora, hay otras energías que están más disponibles. La solar también es energía nuclear, pero que ocurre en el sol. Y está disponible. Para el caso de Bolivia, alrededor del Salar de Uyuni tiene la mayor concentración de energía solar de toda América. Litio. Hay además está el litio. Fíjese qué interesante. Y en el sur de Santa Cruz está la mayor condensación de energía eólica
de toda América otra vez. Chaco. El Chaco. Entonces tenemos fuentes y habría que hacer, bueno, de hecho cuando yo era viceministro las hemos hecho los planes, y creo que se quedaron cortados, pero ahí tenemos opciones. No tenemos necesidad de energía atómica porque la cantidad de energía hidroeléctrica que tenemos potencialmente no hemos utilizado más que el 3%. Sí, eso está claro. Eso está claro. Roger Carvajal, investigador de la UMSA, el tema de los transgénicos tiene que ver directamente con la energía. Le agradecemos a don Roger su explicación, pero insistimos, como decía don Roger, es un tema polémico y la gota que puede rebasar el vaso es hasta dónde la ciencia tiene que avanzar y cuándo se tiene que detener. Don Roger, su despedida, muchas gracias. Bueno, padre, le agradezco la entrevista. Creo que este es un tema que tiene que difundirse. Particularmente yo creo que el tema de transgénicos es un tema muy sensible, como dice usted, pero que tendría que hacerse como ha hecho el Perú. Le ha declarado un veto a los siguientes 10 años. Consta que el Perú no es ningún gobierno pachamamista en este momento, y lo ha hecho. Y Chile está revirtiendo. Y una cosa interesante, Bolivia, a nivel del INIAF, la entidad que hace las semillas, tiene maíz que tiene más rendimiento que el transgénico, 5 toneladas hectárea. El transgénico quiere llegar a 4. Entonces es una mentira el rendimiento. Yo creo que más bien es un pequeño intento de negocio de algunas entidades de Santa Cruz, ANAPO concretamente, que tiene acuerdos con entidades que importan semillas y por ahí va la cosa. Pero utilizar eso para convencer al gobierno y a diputados de hacer algo que realmente podía ser muy difícil luego de controlar, porque se contamina todas las variedades de maíz. Recuerden que el maíz es originario de Bolivia, es lo que se decía recientemente, pero es un centro de diversificación y no convendría a dañar nuestro patrimonio genético.